Pues leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en nombre de Yeshua HaMashiach. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 7, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. El nombre de su madre, Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de ellos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acá, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar a los tiempos, y fue agorero. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocar a ira. Y puso imagen de acera que él había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Bueno, recordando la clase anterior, ¿verdad?, que nosotros estuvimos hablando de Jezabel, y le decía a ustedes que no hay ningún espíritu inmundo, llámese demonio o ángel caído, que se llame Jezabel. No lo hay. No lo hay. Precisamente, hoy una persona me mandó un video. Siempre, en vez en cuando, me manda video por TikTok. Y ocasionalmente me mandó uno donde un hombre de Dios, que no voy a descartar que no sea un hombre de Dios por lo que él hablaba, porque nos podemos confundir, ¿verdad? Y podemos carecer de información y de estudio, y podremos decir cualquier cosa por causa de la misma. Y él decía que el espíritu de Jezabel opera en los grandes ministros, en los grandes cantores o adoradores, como ellos le dicen, que son cantores, porque adorador no es cantar, adorador es un estilo de vida, pero cada quien con su cosa, ¿verdad? Pero el evangelista decía que el espíritu de Jezabel opera en los grandes ministros, porque Jezabel era una mujer que operaba en el reinado juntamente con Acá. Eso se aplaude. Es posible que las entidades demoníacas, ¿verdad?, no van a dejar de influenciar en personas que tengan una posición alta eclesiástica dentro de una congregación. Eso es obvio. Ahora, ¿en qué es que yo estoy en contra? Yo estoy en contra a que se le llamen operaciones, o a las entidades de ángeles caídos se le llame Jezabel, se le llame espíritu de Acá, se le llame espíritu de Salomón, o se le llame espíritu de David cuando codició a Jezabel. Eso no tiene que ver con ningún espíritu. Es una falta grave de llamar a una entidad demoníaca, con el nombre de una persona aquí en la tierra. Yo he podido presenciar que la iglesia y la membresía en las iglesias carecen de saber identificar cuando está operando un deseo desordenado en nosotros, o cuando está operando una entidad demoníaca. Repito, la iglesia carece de saber
de identificar o diferenciar cuando está operando en nosotros un deseo desordenado de nuestra concupiscencia o cuando está operando una entidad demoníaca. Son dos cosas muy diferentes. Cuando David vio a Betsabé de la terraza, David vio con sus ojos, y con sus ojos David codició a una persona que no podía llegarse a ella porque esa mujer tenía dueño. David codició, y la codicia está en nosotros, en nuestra concupiscencia, en nuestro deseo desordenado. ¿Me siguen? La codicia está en nosotros. Ahora, el mundo de la tiniebla, cuando ve que codiciamos lo que no podemos codiciar, le abrimos puerta al mundo espiritual para que nos inciten y nosotros entremos en la codicia. Porque cuando entramos en la codicia, pecamos. Eso es lo que la iglesia tiene que saber, expresar y identificar. Pero por eso yo no debo decir que a David le entró un espíritu de codicia. Mentira, la codicia estaba en David. Ahora, que la entidad demoníaca nos incitan para que nosotros pequemos y despertemos nuestra concupiscencia, sí, eso pasa, es así. Pero el error está en llamar, en que David le entró un espíritu de codicia. No, David fue responsable de poder codiciar lo que no podía tomar. Repito, David fue culpable. Porque Dios no puede culpar a alguien que ese alguien no haga algo que no esté consciente de lo que está haciendo. Entonces David fue consciente de lo que estaba haciendo. David sabía quién era esa mujer y de quién era esa mujer. David era consciente. Por eso David fue culpable. David no tuvo una posesión demoníaca, cuya posesión demoníaca le hizo perder el raciocinio. David nunca perdió el raciocinio. David sabía la mujer que estaba viendo y de quién era la mujer. Entonces, yo le dije a la persona, ¿qué tú entiendes de eso? La persona me escribió y me dijo, yo comparto casi todo lo que él dice, pero nunca me dijo qué es lo que no comparte. Ella me dijo, dígame qué usted entiende, yo recibo la corrección. Yo le dije, lo primero es, no existe ningún espíritu llamado Jezabel. Eso lo atribuyó y lo dice la iglesia, no la Biblia. La Biblia, cuando habla de un personaje, está hablando de la influencia o de las formas o de cómo obraba una persona, que eso lo hablamos aquí en este estudio. Hablamos de que Jezabel, el nombre de Jezabel significa no exaltada y no considerada amable. Eso significa el nombre de Jezabel, no exaltada y no amable. O sea, que el mismo nombre de Jezabel identificaba el tipo de persona que ella era. El no ser amable no depende de una entidad demoníaca. Eso depende de nosotros. Cuando Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo, Jesús no le dijo a los demonios, entren en ellos para que ellos amen al prójimo. No, en nosotros está la cualidad de amar a alguien o no amarlo. Nosotros decidimos a quién no le abrimos nuestro corazón. Es una responsabilidad de nosotros. Jesús lo dijo claro, ama al prójimo como a ti mismo. Esa condición de amar no depende ni de Dios, escuche, no depende ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de demonios, depende de nosotros. Porque en nosotros está la condición y la facultad de amar, porque la puso Dios. Y en nosotros está en amar o no, en odiar o no odiar. Eso está en nosotros, somos responsables de ellos. Entonces, yo le dije a la persona que en vez de la iglesia decir espíritu de Jezabel sal fuera, lo que hay que disciplinar, doctrinar a la membresía en las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando usted opera sin honestidad, cuando usted opera sin generosidad, cuando usted no opera con lealtad,
con un buen corazón. Esos son obras y actitudes por lo cual Jezabel se manejaba en los tiempos del rey Acab. Esos atributos, si los así pudiéramos llamarlo, o esas acciones, esas obras, estaban en ella. Ella decidió no ser leal. Ella era leal a lo malo, no a lo bueno. Ella era honesta en las cosas malas, no en las cosas buenas. Eso es lo que tenemos que saber diferenciar con mi iglesia. Bueno, hermano, yo le dije eso a la hermana, nada más me puso un ok. Respondió otra cosa, pero no le he podido leer. Pero lo primero fue un ok. Bueno, ya yo entendí con su ok. Y yo me puse a analizar qué tan difícil se nos es a nosotros desaprender para aprender. Porque X predicador, X maestro, X pastor, diga lo que diga, si no va alineado a las escrituras, yo no tengo por qué creer eso, porque él sea un alto predicador, porque él sea fulano. No, si lo que él dice no va de acuerdo a las escrituras y a lo correcto, yo no tengo por qué ir de acuerdo con él, por más alto predicador que él sea. No, el predicador mío es Jesús, más nadie. Yo no tengo más predicadores. El mío es Jesús y después yo. ¿Por qué yo digo Jesús y después yo? Bueno, porque yo me dedico a estudiar. Yo no repito lo que otro dice. Oh, tú dices algo, yo lo indago, lo investigo, a ver si así como tú dices. Entonces, en estos tiempos se están moviendo más los profetas, evangelistas, pastores, bajo emociones, no bajo dirección divina. Entonces, como yo estoy viendo que se está operando más bajo emociones, la intención de impresionar, yo descarto a esos predicadores. Yo lo descarto porque el objetivo del reino no es impresionar a nadie, sino es servir a Cristo, hablarlo de Cristo, enseñarlo de Cristo. Es el evangelio. Ahora, bueno, algunos pusieron que pudieron ver ese video. Bueno, pues deduzca ahora si él tiene razón o no tiene razón en llamar a una persona de que espíritu de Jezabel. Ya usted deduzca con lo que usted está aprendiendo en esta clase. Entonces, yo descarté eso automáticamente. A mí no me gusta que me pregunten. Porque yo sé que lo que yo hablo está muy divorciado a lo que se está viviendo en mi generación. Mucha emoción, muchas palabras motivadoras, influenciadas por espíritu, y se le atribuyen a Dios. Y el que desconoce de cómo Dios opera, de cómo Dios se maneja, recibe esas profecías, reciben esa enseñanza, porque carecen de conocer a Dios. Conocen al predicador, no conocen a Dios. Entonces, mire la abominación tan grande que trajo Manasés. La palabra o el nombre de Manasés significa aquel que hace olvidar. Acuérdense que yo les he dicho que toda la mayoría de los reyes que pasaron por Israel, todos corrompieron al pueblo de Dios. Uno de una manera y otro de otra. Pero la abominación es más grande. Este hombre llamado Manasés fue uno de esos. Pudimos presenciar de que este hombre hizo una abominación y trajo nuevamente a Jerusalén las prácticas paganas que practicaban las otras naciones. Acuérdense que en una clase le dije a ustedes que el hecho de que nada más estemos hablando del pueblo de Israel o de la Biblia, así mismo como los reinos de Siria, el reino de Nabucodonosor, el reino de los medos, los persas, el reino o el imperio de los egipcios, aún en ello habían incitaciones e influencias demoníacas. Aún en ello habían influencias demoníacas. Trayendo otro contexto, ¿cuántos se acuerdan del video que yo les mandé por el grupo? Estaba el personaje, el primer mandatario, visitando un barrio. Ok. Si el primer mandatario se mueve a un lugar, pues ya yo entiendo que en el mundo espiritual, en ese barrio, en ese sector, se movió el principado que gobierna en un país. ¿Me siguen?
¿Por qué? Porque el primer mandatario se dirigió a un lugar. Y como un principado está para influenciar a un primer mandatario de un país, pues entonces donde él se mueve, donde él se desplace, allí estará un principado. ¿Me siguen? Ok. ¿Qué acontece? En el barrio donde él estaba, o si ya está en un barrio, está en un territorio donde gobiernan gobernadores de la tiniebla. Porque en un barrio o en una ciudad gobierna un gobernador, ¿verdad? De un partido. Pero ya no es simplemente que él está en una provincia. Él está en el barrio de una provincia. Si está en el barrio de una provincia, pues entonces ya entró en un terreno donde operan huestes de maldad. ¿Me copian? Si él no está en la casa de quien rige la provincia, si está en un barrio, ya él está en un territorio donde operan las huestes de maldad. Bueno, cuando usted presencia el debate que se armó allí, ¿cuál fue el debate? El primer mandatario empieza a decir que para el año que viene, el 2026, es que se va a empezar a iniciar el proyecto del acueducto, de que el agua pueda circular y puedan tener agua. Una persona salió voceando y dijo: presidente, esos tubos los pegan con saliva, Pero antes de eso habló un hombre y dijo: sí, presidente, estamos cansados ya de promesa. El presidente viene y le dice: venga, eche para acá, pégase para acá para que usted escuche lo que se va a decir. Mírenlo aquí. Eso es lo literal, lo que estamos viendo literalmente. Vamos a llevarlo al espiritual. La intención, la forma de dirigirse del primer mandatario, ¿qué se observó? Arrogancia, altivez, falta de humildad, ¿sí o no? Vamos aquí. La arrogancia, la altivez, falta de humildad, no está en los demonios, está en nosotros. Si esas palabras lo provocaron a él a reaccionar así, esa reacción de él activa el mundo espiritual para que lo inciten. Téngalo por seguro, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese presidente quisiera tener ese tipo cerca de él para ahorcarlo, si no hubiera nadie. Porque sus expresiones muestran una intención, muestran una actitud. Y todo aquel que se aira, todo aquel que se sale de sus casillas, lo que más quiere hacer es agredir. ¿Cuánto me sigue? Entonces, la reacción de él abre puerta al mundo de la tiniebla para que lo inciten a él y ejecute de manera decorosa. El que tenga oído para oír, que oiga. Pero mire lo bonito de esta cosa. ¿Usted cree que el principado que estaba en aquel lugar por causa del presidente está? ¿Usted cree que el principado estaba discutiendo en el mundo espiritual con huestes de maldad que pudieron influenciar al hombre que le voció que están cansados de promesa? O a la mujer que le voció y le dijo que los tubos lo pegan con saliva porque se despegan. ¿Usted cree que en el mundo espiritual esas huestes de maldad se quillaron porque un principado llegó a ese lugar? Mentira, ahí había fiesta. Ahí estaba el mundo de la tiniebla. Bueno, como este tipo ya lo tenemos engañando al pueblo, que hoy dice una promesa y no cumple, cuando este llegue al barrio, vamos a incitar a esa persona para que lo irrespeten. Hello, mire cómo trabaja el mundo de la tiniebla. Como el pueblo sabe que este presidente ha prometido mucho y no cumple, mira qué cosa. Él va a presenciar un problema y en vez de recibir, de ser recibido con aplauso y exaltación, mire cómo lo recibieron. Ese plan ya fue orquestado de antemano por el reino de la tiniebla. Ya de antemano se estaba orquestado. Fíjense que desde que él llega y empieza a hablar,
le empiezan a vocear. Entonces, en el mundo espiritual, ninguna entidad demoníaca que estaba allí estaba peleando con la otra. Mira, principado, tú no puedes estar aquí porque tu territorio de nosotros es la hueste de maldad. No, 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 no. Allí no había eso. Allí el mundo de la tiniebla estaba feliz. Allí estaban felices porque allí se iba a armar un asunto de insultos y moveres que no iban a ser de Dios. El mundo de la tiniebla estaba feliz mientras estaba esa discusión entre palabras, entre el primer mandatario y las personas que habitaban allí. Oh, ya usted va entendiendo. O sea, lo que yo le estoy enseñando a usted es para que usted ya deje de enfocarse en lo físico y empiece a ver cómo el mundo espiritual está operando en lo físico, para que usted pueda discernir lo espiritual, cómo intervenir, cómo hablar, cómo expresarte, a qué dirección debes dirigirte cuando tuve un problema en un barrio, cuando hubo un problema en un lugar. Hello. Eso es lo que yo le estoy enseñando a usted. Entonces, este rey llamado Manasés, que su nombre lo decía todo, el que hacía olvidar, llevó una abominación grande a Israel. La palabra abominación significa detestable o lo que Dios detesta. Eso es abominación. Oh, entonces todo lo que Dios detesta se vuelve, todo lo que Dios detesta se vuelve abominación. Oh, pues entonces, si en los altares, cuando yo hago una actividad, yo hago un culto, entonces, si ese culto que yo preparé se consagró, se oró para llevar la actividad, oh, y en ese culto es para glorificar y exaltar el nombre de Dios, oh, y de repente llegó el síndico de aquella provincia donde está la actividad y yo lo subo a la tarima, escuche, y yo lo subo a la tarima, cuya tarima se oró y se apartó y se separó para adorar y glorificar el nombre de Dios, y ahora subo en la tarima, le doy el micrófono para que el senador salude o el presidente salude, ya que estamos hablando de principado, o para que el presidente salude, o en un lugar que tú separaste, apartaste para invocar el nombre de Dios, que se volvió un altar. Usted sabía que desde que usted prepara una tarima y prepara un lugar para invocar el nombre de Dios, ese lugar se vuelve un altar para Dios. Pues si usted no lo sabía, pues sépalo. Y yo he visto actividades que porque llega el presidente o un senador, lo suben a la tarima, le dan el micrófono. Una persona fornicaria, adúltera, agorero, consultan a muertos, personas que maldicen, personas que critican, lo suben en el lugar de adoración. Oh, cuando eso pasa, que la iglesia lo está viendo normal, la iglesia lo está viendo como que eso no es nada, y como decía un pastor mío que se fue con el Señor, el eso no es nada, es lo que está matando a la iglesia. Mírenlo aquí. Este rey Manasés, en el templo que Dios seleccionó, en el templo que Dios eligió para allí poner su nombre y su nombre sea invocado, allí el rey Manasés presentó y preparó una estatua de acera y la puso en el mismo templo donde se tenía que invocar el nombre de Dios. Hermano, donde se invoca y se separa para exaltar el nombre de Dios, no se contamina con nada. Nadie maldiciente, nadie idólatra, nadie criticón, chimoso. Usted tiene que darle acceso a lo que usted separó para Dios. Que tengo oído para oír, que oiga. Porque automáticamente se vuelve abominación. ¿Y qué es abominación? Ligar lo de afuera con lo de Dios. Dios no se mezcla con lo de afuera. Lo de afuera tiene que unirse y adaptarse a lo de Dios. Lo de Dios no se adapta a lo de afuera.
Y que tengo oído por oír que oiga. Esto es más delicado de lo que usted está viendo. Pero esta generación de ahora, a Acera la están poniendo en los altares. Oh, ¿qué es? Mire, siento a Dios. ¿Qué es poner a la diosa Acera en los altares? Donde se invoca el nombre de Dios, que separamos para Dios. Bueno, para personas con falta de honestidad. Parar personas con falta de lealtad. Parar personas con falta de buen corazón. Parar personas en esos altares con carencia de generosidad. Oh, usted está entendiendo. Y no me habla a mí que un presidente, por más que hable de Dios, usted me va a decir a mí que anda en lealtad. Él puede andar en lealtad en su familia, en su casa, pero leal con Dios no lo es. Porque los que son leales con Dios son aquellos que le sirven a Dios, se someten a Dios. ¿Estamos claros? Bueno. Entonces, este rey, dice el verso 5, el verso 3, que levantó altares a Baal e hizo la imagen de Acera. ¿Cuántos se acuerdan de la imagen que le mandé al grupo de la diosa Acera, verdad? Usted ve que hay dos muñequitos de cada lado de la parte del pecho de la imagen que yo le mandé. Hay dos hombres como por recibir de los senos que se ve de la imagen. ¿Por qué? Porque las naciones paganas entendían que esa diosa era la que traía la fertilidad en la tierra, por lo cual esa era la imagen que se tenía en la antigüedad y esa era la estatua que adoraban los israelitas en los tiempos antiguos. Incluso esta que mencioné es la que se cree que todavía Israel tiene en uno de los museos de Israel, por lo cual ellos la tienen para recordar al pueblo de que ellos no pueden volver a las prácticas que su antepasado caían, porque por causa de ellos volver a hacer la práctica de adorar a dioses paganos, venía la ira de Dios sobre ellos. Entonces ellos no la tienen para adorarla, pero la tienen para memorizar y recordar de que no pueden adorar esa imagen. Entonces, luego dice que él empezó a adorar. La palabra adorar o adoró es lo mismo que adorar. Y la palabra adorar o alabanza significa decir cosas agradables a Dios. Repito, la palabra adoración o adorar que aparece allí, la interpretación de la palabra adorar significa decir cosas agradables a Dios. Me voy a meter un poquito aquí. Mire cómo el reino de la tiniebla está metido en las canciones que se le cantan supuestamente a Dios. Toda canción que se cante exaltando al hombre, exaltando el ego, exaltando a una mujer, exaltando a alguien, no son adoraciones a Dios, aunque tú menciones a Dios. Repito, toda canción que usted la sopesa y usted lo que ve, el que canta mostrándose con ego, mostrándose que él sí, es alabándose él, exaltándose él, exaltando a otro, exaltando a una mujer, eso no son alabanza. Porque la palabra adoración es decir, pronunciar cosas agradables a Dios, no a nadie. Usted ve todos los salmos de David y los salmos de David son cánticos. Escuche, los salmos de David son cánticos. O sea, si son cánticos, David ¿a quién le cantaba? Le cantaba a Dios. Cuando David estaba en angustia, David decía, Jehová, castillo mío y esperanza mía. Oh, diga eso cantando. Como yo no soy tan cantor, pero imagínese David cantando, Jehová, castillo mío y esperanza mía. David le cantaba a Dios en medio de sus angustias. Pero ahora las canciones de ahora, cuando están angustiados,
claman a otra persona y tú no sabes si es a Dios o a quién que están clamando, porque ni el nombre de Dios mencionan. Mas David decía: Jehová, castillo mío y esperanza mía. Ahora, el punto no está en los tipos de ritmo, porque cada país tiene su cultura, tiene su ritmo de cómo cantar. El punto está en la letra. Yo voy a sopesar tu letra si tú estás saltando a Dios o te estás saltando tú. Como dijo uno en una canción: yo no sé el número 1, pero soy el número 23. Pero se parece a lo que un hipérbole. Que un hipérbole es una exageración. Es una exageración. Entonces decir: yo no soy el número 1, pero soy el número 23. O sea, tú como que quieres decir: yo soy el último para allá atrás. Pero no, eso no es lo que quiere decir. Cuando usted va al basquetbol, ¿quién es el número 23? Jordan. Pero aunque Jordan tenía el número 23, era el mejor. Eso es lo que él está diciendo en su canción. Porque lo entendido entendemos, los lenguajes figurados. Lo que conocemos los lenguajes figurados y los lenguajes verbales, sabemos que es lo que cada persona dice en sus canciones. Entonces, ahí, en esa expresión, hay arrogancia y altivez escondida, aunque se vea una falsa humildad. ¿Cuánto han leído en Proverbios capítulo 31, verso 30? ¿Qué dice? Proverbios capítulo 31, verso 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Oh, pero tomemos la parte: engañosa es la gracia. Oh, pero la Biblia no dice que Dios da gracia a los humildes. Pues entonces, hay una apariencia de gracia. La Biblia me está diciendo que engañosa es la gracia. O sea que hay una gracia que es engañosa. Hay una gracia que se asemeja a la de Dios, pero no es la de Dios. Oh, ¿cuáles son esas gracias que se asemejan a Dios, pero no son la de Dios? Cuando detrás del mensaje, cuando detrás de la pronunciación, no hay una verdad coherente. Humilde esa persona, pero esa humildad es una apariencia. Eso es una gracia disfrazada. Por el momento se mostró humilde, pero luego que tú luego ves a esa persona, es arrogante y altiva. Y tú dices: pero yo vi que era humilde cuando se apió de la tarima. ¿Y por qué debajo de la tarima ahora no humilde? Eso es la gracia disfrazada de apariencia. A esa gracia que se refiere la Biblia. Engañosa es la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia disfrazada de humildad. La gracia disfrazada de piedad. La gracia disfrazada de amor. La gracia disfrazada de compasión. Esa es la gracia que habla la Biblia. Más la gracia que da Dios. Más la gracia que da Dios no engaña. Porque el que tiene la gracia de Dios es humilde en la tarima y debajo de la tarima. Hello. El que tiene la gracia de Dios es obediente en la tarima y debajo de la tarima. En su casa, en el baño, en su habitación, donde quiera que está. Seguimos. Un punto aquí. Si usted notó que alguien es lo contrario de lo que debe de hacer y cómo debe manejarse, que porta la gracia de Dios, téngalo por seguro que detrás de eso habrán influencias demoníacas. ¿Oyeron? No se pierdan con eso, que es así. Dice el verso 5: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Hermano, los atrios era el lugar en la antigüedad donde se agarraba
y se sacrificaba un cordero por causa de la expiación del pecado que alguien cometía dentro del pueblo. Eso se le llamaba el altar de bronce. Ese altar de bronce estaba en los atrios. Recuerde que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Mas en los atrios era donde se sacrificaban los animales diarios cuando el pueblo pecaba ante un mandato de Dios. En ese lugar donde se tenía que sacrificar los animales, en ese lugar, aquel hombre Manasés, en vez de sacrificarle o respetar y honrar ese lugar, porque era el lugar donde se sacrificaban animales para el perdón del pecado de alguien, y ese humo y esa ofrenda subiera grata delante de la presencia de Dios, allí en ese lugar donde estaba ese altar de bronce que él preparó altares. En el lugar donde había que invocarse el nombre de Dios, en ese lugar él puso altares. A eso se le llama abominación. Dios detestaba y desechaba eso. Ahí entra lo mismo que yo acabé de decirle ahorita. El lugar que Dios prepara o tú preparas para Dios, tú no puedes contaminarlo con nada del mundo. Por eso es que estoy en contra de las iglesias, que ellos hacen actividades para atraer a los amigos. La Biblia dice en Hechos que el Espíritu Santo se encargaba de traer a la iglesia a los que han de ser salvos. Por lo cual no hay forma humana que el hombre pueda hacer para traer a alguien a Dios. Quien trae a la persona a Dios es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Nosotros somos los vasos que Dios usa para traer a los amigos. No hay forma humana para usted convencer a alguien que venga a Dios. No lo hay. El único que convence y que redarguye de pecado se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo los reyes en la antigüedad. Y como era un rey Manasés, esa incitación de levantar un altar a los dioses que ellos adoraban y las naciones paganas, esa incitación no simplemente vino de Manasés, vino de una entidad demoníaca, cuya entidad demoníaca fue un principado, porque los principados están para influenciar a presidentes, a reyes, reina, igual a los reyes en la antigüedad, aunque la Biblia no lo mencione. Pero el hecho de que la Biblia no lo mencione no quiere decir de que no carecía de operaciones demoníacas, porque también existían las operaciones demoníacas en la antigüedad, que lo hemos venido viendo. Entonces, eso hizo este hombre. En el lugar donde había que presentar el sacrificio a Dios, le presentaba sacrificio a los ídolos, que más adelante veremos en los Salmos y en Deuteronomio, que no simplemente eran ídolos, eran demonios que se ocultaban detrás de eso. Sigo, el 6 dice, y pasó a su hijo por fuego. Oiga lo que hizo Manasés. Las naciones paganas, había un dios llamado Moloch, cuyo dios Moloch, ellos le presentaban sacrificios vivos de personas. Israel también adoptó esas prácticas. Y ese rey llamado Manasés, a uno de sus hijos lo entregó en ofrenda a ese dios Moloch. Usted ha escuchado la historia de que hay presidentes, senadores, regidores, gente multimillonaria que para poder ser rico, ellos van a Haití o van a un lugar y entregan su primer hijo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he escuchado eso y soy más joven que algunos que están aquí. Porque esa misma práctica no se hacía desde ahora, desde tiempo antiguo se hacía. Cuando el rey Manasés, según la historia, presentó a su hijo, era haciendo entender y a darle gracias a los dioses paganos de por cual él tomó el reinado. Y para que su reinado prevaleciera, tenía que presentar a su hijo. Y eso hizo Manasés. Por eso cuando la Biblia dice
que presentó a su hijo por fuego, fue que él lo entregó de primicia a los dioses paganos. Oh, esa incitación y esa práctica son incitaciones demoníacas. Y como Manasés se desvió de guardar los preceptos y los mandamientos de Dios, le fue ligero andar en la práctica pagana. Es por eso que nosotros como cristianos no podemos despegarnos de la voluntad de Dios, ni de guardar los mandamientos de Dios, porque automáticamente hacemos esto, estamos expuestos para practicar y hacer toda práctica pagana y abominaciones que Dios desecha. Sin importar el conocimiento que usted tenga. Yo puedo tener el conocimiento que tenga. Si yo me desvinculo de lo que es la lectura, la oración, el ayuno, en buscar el rostro de Dios, si me alejo de eso, seré una víctima más que caeré en la mano del enemigo, sea quien sea. Esto no depende porque tenga conocimiento, no vas a caer. Esto es que si no permanecemos en la misma, podemos caer, como pasó con este rey. Mire qué más dice. Y se dio a observar los tiempos. Cuando la Biblia dice que él se dio a observar los tiempos, era que él consultaba a profetas adivinos. También es cuando él se inclinó a la adivinación y se inclinó a saber lo que era la astrología. A eso que se refiere. ¿Y qué está pasando en estos tiempos? Yo escuché a una persona decir, mire cómo está eso aquí en la iglesia, en los ojos de nosotros. Cuando la Biblia dice que él se entregó a conocer los tiempos, se está refiriendo a las profecías de adivinos y de profetas falsos, y también a lo que era las prácticas y a la práctica del tarot, de los signos zodiacos. Usted que es Piscis, Capricornio, que ya no lo es, gracias a Dios. A eso es que se está refiriendo. Oh, pero en estos días yo escuché una persona diciendo que cuando llueve, ahí es que más Dios la usa. Cuando llueve, ahí es que Dios más la usa, porque ella se comunica con el agua. Mire, pues déjame decirle que eso es símbolo de hechicería, símbolo de brujería. Mi hermano, ¿cómo tú me vas a decir a mí que cuando llueve, ahí es que Dios me usa? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que cuando hay mucha calor, es que Dios más me usa? Y esa es lo que era. Si el que usa a la persona, sin importar los tiempos, sea verano, sea primavera, otoño, invierno, sea primavera, verano, otoño, invierno, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, para usar a alguien, no se sujeta a tiempo. Que haya frío, haya calor, no haya frío, jarine, no jarine. Hermano, todo lo que está fuera de la Biblia es hechicería y es brujería. Y eso está metido en las iglesias. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que cuando llueve, ahí es que más Dios te usa? Que cuando ya llueve, ahí tú dices, ay, sí, Dios me va a usar. Pues entonces no predique los días que no llueva, porque que te va a usar el diablo. Porque si Dios te usa cuando llueve, cuando no llueva, no salga, porque te va a usar el diablo. El Señor lo reprenda. Entonces, usted está entendiendo, hermano. Y lo que me duele es que las personas aplauden eso y ven a la persona como que es, ay, una persona gran cosa. No. Detrás de eso es hechicería y brujería, guste o no le guste. Porque el Espíritu Santo no tiene tiempo ni ocasión para usar a nadie. Él siempre está presto para usarnos en el momento que Él determina hacerlo. Y punto. Alabado sea Dios. Entonces, así como había incitaciones demoníacas que esos reyes se entregaban a los tiempos, así están los predicadores de ahora.
¡Qué barbaridad! Y dice que el rey Manasés y fue agorero. La palabra agorero es lo mismo que hablar de adivino. Oiga, Manasés se entregó a la adivinación. Manasés, sin ser profeta, profetizaba sus victorias. Y nadie se puede proclamar victorioso si Dios no le garantiza la victoria. Y la locura de Manasés por desvincularse de Dios, él empezó y se entregó a ser agorero. Y dice que él instituyó encantadores. La palabra encantadores es lo mismo que hablar de hechicería y prácticas ocultas. Voy para acá. Agárrese con lo que le voy a decir. Que me voy a arreglar el poloché. Me voy a secar. Usted ha visto predicadores que les voy a decir la parte negativa y la parte positiva. Usted ha visto predicadores en actividades echándole Gatorade a la gente y tirándole agua al público. Agárrese con lo que le voy a decir. Usted ha visto a gente bañando a otro con aceite. Bañándolo con aceite. Sencillo. Si Dios, mire para acá, si Dios no mandó a ese predicador, a esa predicadora, a ese creyente o no creyente, a tirar agua, a tirar Gatorade, a tirar harina, a usar aceite, si Dios no lo mandó a usar esos elementos y no pasa nada, eso se vuelve hechicería y se vuelve ocultismo. Aunque usen aceite, aunque usen agua en símbolo de limpieza, aunque usen harina como símbolo de que la prosperidad, de que tu casa nunca faltará el pan. Si no pasa nada, eso es hechicería y brujería. Haga quien lo haga. Me explico. Cuando el profeta llegó ante la mujer de la viuda de Sarepta, ¿qué le dice? ¿Qué tiene en casa? Ella dice un poco de harina y un poco de aceite. ¿Qué le dice el profeta? Prepárame torta a mí primero. Cuando yo coma, come tú y tu hijo. Y te aseguro que la harina y el aceite no escasearía en tu casa. ¿Qué pasó? Cuando el profeta se alojó en la casa de ella, no faltó nunca ni la harina ni el aceite. O cuando se hace un símbolo de uso de aceite, de harina, de agua y no pasa nada, se vuelve hechicería, se vuelve brujería, se vuelve ocultismo. Porque cuando Dios utiliza a alguien para usar ese elemento, algo tiene que pasar. Y si no pasa nada, es hechicería y brujería. El que tenga oído para oír, que oiga. Y ahora, lo que más vemos predicadores cogiendo agua y tirándose al pueblo. Tú llamas a todo el que le cayó agua. ¿Qué te pasó? ¿Qué tú sentiste? No, yo tengo un dolor ahí, pero lo siento menos. Yo no creo en esos milagros a media. Usted lo sabe que yo le he enseñado aquí a usted eso. Yo no creo en esos milagros a media. El Dios mío es un Dios completo. Si te va a restaurar al pie, lo restaura. Si te va a poner a caminar, te pone a caminar. Si te va a poner a ver, te pone a ver. Si te va a poner a escuchar, te pone a escuchar y punto. Él no se limita a eso. Ahora, son milagros a media, ojo con eso. Recuerde que en la casa del faraón, cuando Moisés convirtió la vara de Aarón en serpiente, el faraón llamó a su hechicero y a sus encantadores. Y la vara que ellos tienen en la mano se convirtió en ¿qué? En serpiente. O sea, a mí no me sorprende que nadie haga milagro a media. Son milagros a media, los demonios lo pueden hacer por medio de cuerpos de personas para confundir al pueblo. A mí nadie me va a confundir con esto. Dios te va a usar milagros, que te use completo. No creo en milagro a media. Haga quien lo haga. Yo he orado por personas que están en cama, que si le quitan los aparatos se van a morir. Y he orado y Dios me ha dado señal y Dios lo ha parado de ahí. Porque yo creo en milagro completo. Yo no creo en milagro a media. Yo he orado por personas
La gloria sean de Dios con cáncer y me han testificado que fueron al médico y Dios la sanado, estando preso aquí. La gloria son de Dios. Yo no creo en milagro a media, yo creo en milagro completo. Es el Dios que yo le sirvo. Aquí vino alguien con una pierna rota y tenía clavo. El Señor me movió a orar por esa persona, le quité la muleta y la persona empezó a caminar. Y le dije, vete para la calle, quítate los clavos. Se quitó los clavos y empezó a caminar. En ese Dios que yo creo. Yo no creo en Dios milagro a media. No creo en milagro a media. Entonces, Manasés agarró, contaminó los atrios. En el lugar donde tenía que invocarse el nombre de Dios, lo corrompió y puso allí imágenes y altares de los dioses que adoraban las otras naciones, cuyos dioses ellos lo cogieron para ellos. Ojo, ojo, ojo. Si en tus iglesias, si tu iglesia usa un mecanismo del mundo para atraer a las almas, ojo con eso. Sea consciente o inconsciente, le están abriendo puertas al reino de la tiniebla para que operen. Jamás hagas el trabajo que Dios tiene que hacer. No lo haga. El trabajo del Espíritu Santo es convencer. No busque forma humana para convencer a nadie. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Predica, enseña, haz lo que tenga que hacer para Dios. No force quien convence a Dios. No hay forma humana para convencer a nadie. Él es el que trae a la persona al reino. Mas este rey corrompió el atrio. El atrio representa la iglesia. Nunca llena una iglesia, nunca llena una actividad con cosas del mundo, de que para predicarle a lo del mundo. No. Si no se llenó la iglesia o el lugar por tú estar allí hablando de Dios, no te turbes por eso. Quien que trae las almas es Dios. Ten eso claro. Si en tu iglesia usa un mecanismo del mundo para traer los amigos, ojo con eso. Te aconsejo que hables con tus pastores con toda altura. Si él sigue insistiendo, te puede mover de allí, que en maldición tú no vas a caer. Bueno, terminamos, no por hoy, vamos a terminar con esta última cita. Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 6. Vaya allí conmigo, terminamos con esta cita por hoy. Esta cita va avalada también a lo que es las operaciones de los principados. ¿Oyeron? Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 6. Leemos en el nombre de Jesús. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imagen fundida a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Oiga, la misma práctica que hizo el rey Manasés, Acaz la hizo, pero peor. A todos los hijos de él, todos los hijos que él tenía, lo pasó por fuego. Oh, porque la creencia de antes era, mientras más hijos tú le ofrecías a Moló, más victoria Moló te iba a dar. Más tu reino iba a perdurar. Donde la Biblia dice que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Pero ese texto se le olvidó a Acaz, se le olvidó a Manasés. Porque cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, se nos va a olvidar
lo que tenemos que poner en práctica. ¿Cuántos se acuerdan que Jeroboam, Dios lo llamó y le dijo: si me eres fiel como mi siervo David, no solo te voy a dar estas 10 tribus, sino también te voy a dar todo el reino de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Él corrompió su corazón, desvió su corazón, se olvidó de la palabra que Dios le dio y hizo becerro a Israel. Y le dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Teniendo una palabra de Dios, por lo cual nunca puedes olvidarte de la palabra que Dios te ha dado. Aún no ver cumplimiento de ella, espera en ella. Aunque los cielos se pongan de arriba para abajo, no dejes de creer en la palabra que Dios te dio. Porque aunque el cielo se vire de arriba para abajo, la palabra que Dios te dio, si permanece creyéndola, aunque el cielo se vuelva de arriba para abajo, a ti nada podrá pasarte. Nada. Si Jeroboam hubiese permanecido en la palabra que Dios le dio, y aún el pueblo se hubiese ido a adorar a Dios a Jerusalén, y se quitan de Jeroboam, Dios siempre iba a tener a Jeroboam pendiente y peleando por él, porque él permaneció en la palabra de él. Mas por él no permanecer en la palabra de Dios, Dios se le quitó. Lo mismito que pasó y ha pasado con los reyes. Entonces miren, la palabra Hinnom que aparece ahí es un lugar geográfico allá en Jerusalén, ya tiene otro nombre. Pero el punto es que me llamó la atención que es un lugar de sacrificio. Oh, en los lugares que eran de sacrificio a Dios, en esos lugares aquel rey Acaz empezó a ofrecerle sacrificio y a quemar incienso a otros dioses paganos. Hermano, lo mismo que estamos viendo en otro tiempo. La palabra incienso que aparece allí es un símbolo de adoración. Ahora en los altares, en vez de adorar a Dios, se están adorando ellos mismos. Ahora los que cantan en esta actualidad, los que cantan, cuando ellos llegan a los escenarios, ellos se endiosean ellos mismos. Hermano, usted ve cuando se paran en la tarima que ellos se endiosean ellos mismos. Su alabanza, su incienso, ellos creen que porque ellos llegaron es que Dios se va a mover. Y cuando tú crees que porque tú llegaste es que Dios se va a mover, esos son incensos que suben no a Dios, sino a demonios. Son adoraciones que no son a Dios, son a demonios. Pero eso está pasando en estos tiempos. Ah, si yo no canto, Dios no se mueve. Si yo no predico, Dios no se mueve. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Esos son los incensos que se están sacrificando en estos tiempos. Antes se estaban haciendo en Hinnom, lugar de sacrificio, donde se presentaba incienso a Dios. O sea que en el lugar donde tiene que presentarse la alabanza a Dios, se está presentando alabanza ellos mismos. Se glorifica y se ensaltan ellos mismos. Y el pueblo le presenta incienso a los cantores y a los predicadores que se paran en la tarima. Cuando el pueblo presenta incienso a los predicadores, si no es fulano de tal, yo no voy a la campaña. Si no es fulano de tal, yo no voy a aquella actividad. Eso es preparar incienso a ídolos. ¿Cuáles ídolos? Los hombres. Ahora los ídolos se están cambiando. Ya no es estatua, ahora son personas. Ya no es estatua, ahora son personas. Ahora los ídolos del pueblo de Dios, ahora son los predicadores y los cantores. Ya quitan la estatua. Ahora las estatuas se mueven. Ahora son los cantores y los predicadores. El que tenga oído para oír, que oiga. En aquellos tiempos pasó en los tiempos de Acaz. Pero en estos tiempos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos sacando los ídolos, pero ahora los ídolos son los predicadores, son los cantores. Simple y llanamente. Termino con esto. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme las abominaciones de las naciones
que Jehová había arrojado delante de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados. La palabra collado es lo mismo que hablar de lugares altos. Collado eran los montes altos también. Y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los asirios. En otro contexto, Dios entregó el pueblo en manos de los demonios. Aunque literal diga en manos de los asirios, recuerden que aún a los asirios, ¿qué pasaba? Aún a los asirios eran incitados por fuerza demoníaca. Cuando otra nación iba a pelear con Israel, esa nación era incitada por demonios para ir a pelear con Israel. O sea que en otro contexto, profundizando el texto, no simplemente Dios lo entregó en manos de los asirios, Dios lo entregó en manos de demonios. ¿Cuántos se acuerdan que Pablo en una ocasión, a un tal Alejandro, que Pablo dijo, écheselo a Satanás? Cuando Satanás lo golpee y lo bofetee y él venga, lo recibimos. Eso dijo Pablo en una de sus cartas, cuando se refirió a Alejandro. Porque ese tal Alejandro estaba desviando al pueblo de la enseñanza correcta que Pablo le estaba enseñando al pueblo. Y Pablo dijo, entrégueselo a Satanás. O sea, si no la leyó, yo se la mando la cita más adelante. Pero aquí Dios, cuando entregaba a Israel, Dios le entregaba en manos de los demonios, en manos de sus enemigos. Entonces, los cuales derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que lo llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Pecá, un guerrero, porque Pecá, hijo de Ramalías, mató en Judá aún en un día 120,000 valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, Dios de su padre. Concluyo. El nombre Pecá significa Dios abre o está en libertad. Dios abre o está en libertad. O sea, el nombre de Pecá, como el pueblo de Judá se corrompió y Acaz en Judá expuso al pueblo a adorar a otros dioses en el lugar de los atrios donde se tenía que alabar a Dios, Dios lo entregó en manos de sus enemigos y también lo entregó en manos del rey de Israel. Recuérdese que Israel entero estaba dividido en dos partes: reino norte, reino sur. En el reino norte habían 10 tribus, en el reino sur 2 tribus. Judá representa el reino sur, porque en Judá estaba el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando allí la Biblia dice que también Dios le entregó en manos del rey de Israel, se estaba refiriendo al rey que reinaba en el lado norte del todo Israel. ¿Me entendieron? O sea, que Dios mismo lo entregó en manos de sus mismos hermanos. A eso que se está refiriendo. O sea, ¿qué comparación hay con esto? Eclesiásticamente, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Ok. Mientras nosotros dentro de la congregación nos manejamos justamente y alguien se levanta en contra de nosotros, Dios no le va a dar la libertad para que ese se enseñoree en usted y en mí, aunque pertenezcamos del mismo pueblo. ¿Me copió? ¿Por qué ese rey del lado norte se enseñoreó del rey de Judá? Porque el rey de Judá acá se corrompió. Cuando llevamos toda la iglesia, aquí surge que si tú andas correctamente ante Dios, guardando los principios, y alguien se levanta en tu contra en la congregación con intenciones malas, Dios no le va a dar la libertad para que su plan maquiavélico en contra tuyo opere y reine. Mas si hacemos lo malo, Dios nos entrega en manos de quién. Si pecamos, ¿en manos de quién caemos? Bueno, en manos de los pastores, en manos de los líderes,
y seremos juzgados. Pero si tú eres entregado en manos de los líderes, de pastores, diáconos y aquellos que rigen, y tú no has pecado delante de Dios y te presentan allí como que tú pecaste y no pecaste, pues ese Dios saldrá a la defensa tuya y no va a permitir que nadie tenga libertad ni nadie tenga legalidad de juzgar a aquel que anda en justicia delante de Dios. Por eso fue que Acaz cayó aún destronado, aún ante sus hermanos del lado norte. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja en esta hermosa noche. Terminamos por hoy. Por hoy terminamos. Me gustaría saber si alguno tiene una pregunta, quiere un aporte, quiere decirme algo breve. Levante su mano santa, sin ira, sin contienda.